Bien, para ampliar sobre este tema ya nos acompañan acá en la revista Luis Paulino Méndez, quien es rector del TEC justamente, y Marcela Román, investigadora del Estado de la Nación. Gracias a ambos por acompañarnos esta mañana acá en la revista. ¿Qué les parece si empezamos con don Luis Paulino Méndez para que nos hable específicamente de esta propuesta? Don Luis Paulino, hablamos de, según lo que dice la información, alumnos que no reciben beca paguen por el costo de cada crédito de acuerdo a sus ingresos. ¿Por qué esta propuesta que se estaría presentando al Consejo? Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. La iniciativa es del rector anterior, don Julio Calvo, que preocupado justamente por la situación económica de muchos muchachos que no pueden llegar al TEC por falta de recursos y de otros que tienen recursos para pagar suficiente, genera una situación de inequidad. La propuesta de nosotros es básicamente establecer tarifas diferenciadas de cobro del crédito para que aquellos que tienen más paguen más y los que tienen menos puedan recibir beca y así generar una política de equidad en el acceso a la educación superior. Ahora, entonces estamos hablando de que, según lo que ustedes dicen, es un tema para generar equidad, ¿no es necesariamente también para generar más recursos frescos para la universidad? De alguna manera sí, pero no es el objetivo principal. Realmente lo que nos interesa es que el acceso a la educación superior sea equitativo, que la gente de las regiones, que es la más perjudicada en este momento por la situación económica, tenga también acceso a la educación superior, como un agente de movilidad social ascendente. Nos interesa muchísimo que nuestra sociedad sea solidaria. Nosotros estamos pensando, ya lo tenemos creado, pero estamos pensando aumentar el fondo solidario. Este fondo solidario se alimenta de los costos, los créditos que pagan los muchachos. Si podemos cobrar diferenciado a los que tienen recursos, ese fondo solidario crecerá y podemos dar más y mejores becas. La totalidad de los nuevos ingresos que se estarían generando irían a ese fondo específicamente para becas. Es correcto. Es correcto. Ya vamos a retomar ese tema del fondo también, cuánto generaría esto al Instituto Tecnológico, pero vamos a retomar la propuesta o la sugerencia que hace el Estado de la Educación. Marcela Román, buenos días. ¿Por qué hacer esta recomendación al TEC de hacer esta diferencia entre alumnos que tienen mayores ingresos y quienes no? Buenos días, un placer estar aquí. Tal vez decir que lo que hemos tenido con el Instituto Tecnológico es una feliz coincidencia, es una propuesta efectivamente que surge de ellos y nos invitan a participar en la investigación, pero los informes del Estado de la Educación venían señalando desde hace ya varias ediciones que entre tantos desafíos que tenemos para mejorar la calidad, la cobertura y el acceso en la educación superior, una de ellas era apuntar a la porción que las familias hacen, el esfuerzo financiero que hacen las familias para contribuir en el financiamiento. En la investigación encontramos distintas cosas, por ejemplo, que las personas tenemos poca información sobre el monto del subsidio que recibimos del Estado para ser estudiantes universitarios. Yo tuve la suerte de ser estudiante en una universidad pública. Y nunca ha sido explícito cuánto es de lo que yo pago, lo poco que contribuye a mi familia, cuánto representa del pago total. Cuando uno empieza a conversar sobre estas cosas y hace evidente el tamaño del aporte tan importante de la inversión pública que se hace en esto, la gente empieza a tener como otro punto en la discusión. Entonces, a nivel internacional en general, es razonable que los países apuesten a que entre un 20 y un 25% del costo de un estudiante en una universidad sea financiado con gasto de bolsillo, decimos, con gasto de las familias. El Consejo Institucional del Instituto Tecnológico había tomado una decisión de política institucional de llevar hasta el 25%. Lo que la investigación hace es revisar la información y bueno, todavía está un poco lejos, bastante lejos del objetivo institucional, entonces hay como distintos caminos posibles para llegar allá. Una es simplemente aumentar un poco el costo del crédito paulatinamente para ir llegando con más recursos, pero esto no soluciona, aunque podría traer un poco más de financiamiento, no soluciona ni el conjunto de los recursos necesarios en una universidad, ni tampoco el tema de si la forma en que ese financiamiento se distribuye entre los estudiantes es equitativa, que es la discusión. Tal vez solo para puntualizar dos cosas más. En todas las universidades públicas cobramos ya una tarifa diferenciada a los becados, es decir, la gente que solicita beca y pasa por los estudios socioeconómicos y es clasificada como una persona con necesidad de apoyo adicional al subsidio general que la universidad da,
no es el mismo monto para todos, no es el mismo monto de descuento, hay escalas, ¿verdad? Es decir, decimos que tiene una tarifa quebrada, dependiendo de qué tan intenso es la necesidad de la familia, así es el nivel de las becas que recibe. Un poco la discusión es por qué no traer ¿verdad?, a la posibilidad de que hacia arriba también esté quebrado, porque en realidad los que sí pagan en la universidad también hay diferentes capacidades. Para los no becados es simplemente también, en lugar de tener una tarifa fija, explorar la posibilidad de quebrar la tarifa para que haya más proporcionalidad, como decía don Luis, gente con mayor capacidad de pago haga un esfuerzo un poco adicional de contribución. La pregunta es por qué hasta ahorita se está haciendo la discusión, porque en este momento justamente, doña Marcela. Bueno, creo que debe ser históricamente un gran conjunto de factores de que posiblemente en el pasado no había tanta necesidad. En general, cada vez que estamos en el marco de las discusiones de los fondos del FES, ¿verdad?, los fondos para el financiamiento de la educación superior, cíclicamente está la preocupación de cómo hacemos para llevar más recursos. Sabemos que el país tiene una cobertura que todavía es insuficiente para las aspiraciones del desarrollo humano y para llevar a Costa Rica bien preparada a enfrentar los retos de la cuarta revolución industrial, de la economía del conocimiento. Necesitamos ampliar la cobertura, y ampliar la cobertura significa que necesitamos recursos, pero un Estado con la situación fiscal que tenemos, difícilmente hay margen para crecer, y en general en el mundo, cuando uno mira las experiencias internacionales, cada vez que hay situaciones fiscales difíciles, los países intentan de buscar cuáles son nuevas vías en que podemos llegar a algunos recursos adicionales. Y en ese contexto es que el Estado de la Educación hace la sugerencia, pensando en un contexto de austeridad, no es que no estamos bollantes de recursos, que estuvimos cerca de una crisis fiscal, es en este contexto que se sugiere que esto se lleve adelante en las universidades, en este caso en el TEC particularmente. Creo que es como decía don Luis Paulino, es la combinación de efectivamente un escenario económico y de situación fiscal complicado para el país, que nos hace necesario en todos los ámbitos de la inversión pública ser más creativos, usar de manera más eficiente los recursos y buscar fuentes alternativas para complementar las necesidades, para brindar todos nuestros servicios públicos. Pero más allá de eso, aunque estuviéramos bollantes de recursos, es que las universidades públicas tenemos un compromiso, ¿verdad?, con la equidad. Entonces tenemos que discutir si la manera en que distribuimos este pequeño porcentaje que es trasladado a la familia se distribuye de manera proporcional, equitativa o no. Ya vamos a tener también en vía telefónica al diputado Werner Jiménez. Recordemos que aquí en la Asamblea Legislativa incluso se creó una comisión especial para hablar del tema del Fondo para la Educación Superior, el FES, y pues ha existido toda una polémica alrededor de esto. Las universidades públicas han insistido que su financiamiento está pues protegido constitucionalmente, y los diputados incluso han dicho o han hablado de la posibilidad de hacer una reforma constitucional para cambiar esta opción. Justamente en este contexto, don Luis Paulino, es que la universidad, en el Instituto Tecnológico, busca más recursos. ¿No alcanza entonces con el FES, con lo que reciben las universidades? ¿O con lo que recibe específicamente el Tecnológico? Sí, en estos momentos, sí, con la reducción del crecimiento del FES, sí tenemos medidas de contención del gasto en proceso, de manera que podamos mantener la operación estable, sin reducir cupos, sin afectar remuneraciones de momento y los servicios estudiantiles. Entonces, la reducción ha sido significativa en el crecimiento, en la tasa de crecimiento. Esta medida particular sobre el costo diferenciado del crédito podría ayudar un poco, dado que también nosotros del FES dedicamos recursos para las becas estudiantiles. Entonces, ¿cuánto, don Luis Paulino? Estamos por acuerdo interno asignando un 7% del FES a becas, pero ese es el fondo solidario que comentaba antes. De ese 7%, el 4% lo aportan los estudiantes. O sea, los créditos que pagan los estudiantes van a ese fondo, y con fondos propios aportamos el 3%. El 4% estamos recaudando ahorita. Con un cobro diferenciado no pretendemos llegar ni al 8, ni al 10, ni al 20%. Podríamos empezar un cobro diferenciado escalonado que nos daría algunos recursos adicionales, pero mis estimaciones es que no llegaríamos a recaudar más de otro 2%. Pasaríamos del 7 al 9%. Al 9%. ¿Cuánto representa ese 2%? Si tiene el dato. Sí, 1.100 millones. Más o menos. Usted habla que sería escalonado. Por ejemplo, si se aprueba en el Consejo, ¿con cuánto empezaría este aumento, digamos, a los estudiantes de mayores ingresos? Tenemos varios escenarios, unos 4 escenarios, entonces es difícil ahorita explicarlos todos, pero la intención sí sería establecer un nuevo acuerdo donde se diga,
la subvención va a ser tal porcentaje, estamos en X porcentaje ahorita, vamos para el Y porcentaje y vamos a ir en etapas, en 4 etapas, en 5 etapas. Quiero aclarar que esto de la revisión del costo diferenciado es algo cíclico y está asociado a las crisis. En los 90 ya lo hicimos, cuando tuvimos la crisis en el 91-92, que nos fue también muy difícil de superar. En el 2009-2010 se volvió a retomar el tema y ahorita. Del 2009-2010 salió la solución temporal, que era pasar de una subvención de 20% a un 25%, más bien, de 80% de subvención a un 75% y pasarle a un 25% la carga al estudiante. Sin embargo, el acuerdo nos tocó ejecutar 2011, 2012, 2013, 2014, no se completó dado que nos separábamos de los costos de referencia de las demás universidades. Entonces ya la Federación de Estudiantes nos llama la atención de que estábamos cobrando mucho más que la UCR, que la UNA, que la UNED, y entonces suspendimos la aplicación, además de que el costo de referencia al crédito se desactualiza. Entonces si volvemos a actualizar el costo de formación, probablemente estemos mucho más abajo en lo que es lo que cubre el muchacho con lo que paga. No tengo el dato ahorita exacto, pero vamos a hacer estimaciones al respecto. Pero ustedes daban dato de 85% en ese momento estábamos en pasarlo a 75%. A 75%. Ok, perfecto. Ya tenemos vía telefónica a Warner Jiménez, diputado de Liberación Nacional. Don Warner, no sé si usted ha estado escuchando la conversación que estamos teniendo en este momento con don Luis Paulino Méndez, el rector del Tecnológico, y con Marcela Román del Estado de la Educación. Pues hay una propuesta que se estará presentando al Consejo del TEC para aumentar pues el cobro por créditos a estudiantes de mayores ingresos socioeconómicos. Esto nos remitía directamente a la discusión que se está dando aquí en la Asamblea Legislativa sobre la forma en que se utilizan los fondos del FES. Tal vez una opinión suya sobre esta discusión que se está dando y un poco contextualizarla con respecto a lo que se está discutiendo aquí en el Congreso. Muy buenos días. Buenos días, César. Muy buenos días para don Luis Paulino y un saludo especial también para la coordinadora del Estado de la Nación, de la Educación. Bueno, en realidad yo, después de haber escuchado las palabras y las frases de don Luis Paulino, no me queda más que felicitar al nuevo señor rector y también al anterior rector, don Julio Calvo, que inició con este propósito de poder garantizar el aumento de la cobertura de la educación superior en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Yo en realidad tengo una conversación pendiente con don Luis Paulino en virtud de que existe una iniciativa de ley para darle financiamiento al futuro del Instituto Tecnológico en las zonas rurales, específicamente el Instituto Tecnológico en la región Brunca, es decir, en los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires, Sosa, Golfito, Corredores y Cotodurús, y también en Guanacaste. Esta iniciativa se encuentra en la Comisión de Hacendarios, donde yo formo parte. Es un expediente legislativo que pretende el cobro un impuesto a la cerveza importada para financiar estos dos recintos universitarios. Es un proyecto que se encuentra en comisión. Y bueno, tengo una conversación pendiente con don Luis Paulino para ponernos de acuerdo y ver si muy pronto podemos hablar de estas dos sedes universitarias. El domingo el periódico La Nación señala que la zona sur es la zona más olvidada del país, la zona con mayor pobreza, con mayor depresión, con falta de oportunidades. Existe un estudio técnico del Instituto Tecnológico para la apertura de la sede en la región Brunca que sustenta la urgencia, la necesidad de darle oportunidades a la juventud de las zonas más alejadas del país y más pobres del país. Y bueno, me parece a mí que esta es una primera señal de poder incorporar algunos sistemas de cobro a estudiantes que se encuentran en los quintiles más altos según el coeficiente de Gini. Esta es una alternativa que el Instituto Tecnológico promueve con mucha fuerza y nosotros desde la Comisión Legislativa del FES celebramos con toda claridad y con toda puntualidad, porque
hoy nos encontramos en una verdadera crisis fiscal donde, bueno, no todos los rectores piensan como Luis Paulino, como el rector del TEC. No todos creen que estamos en una crisis, creen que es obligación del Estado transferir todos los recursos según las potestades constitucionales. Sin embargo, las potestades constitucionales también tienen un artículo, específicamente el 176 de la Constitución Política, que describe el principio de sostenibilidad financiera, es decir, los ingresos versus los gastos. Y bueno, pues esa pugna se encuentra en la Sala Constitucional y sin embargo yo creo que estas medidas que está adoptando el Instituto Tecnológico son un mensaje muy positivo para el país, un mensaje de austeridad, pero principalmente de buscar nuevas opciones para garantizar el futuro y la sostenibilidad financiera de una institución tan memorable para el país, de formación de profesionales de calidad que se incorporan en más de un 90% en el mercado laboral una vez concluidas sus carreras universitarias, como lo es el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ya me hubiera deseado yo en mi juventud haber estudiado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. No lo pude hacer porque a los 18 años tuve que empezar a trabajar. Esa es la realidad que hemos vivido muchos de los que nos hemos tenido que costear los gastos y estudiar en una universidad privada, porque hemos tenido la obligación de trabajar desde los 18 años y no podíamos desplazarnos hasta el área metropolitana. Yo provengo de una zona muy rural del país. Y bueno, pues este es un mensaje muy positivo y también, don Luis Paulino, tenemos que conversar esa apertura del TEC en Guanacaste y en la zona sur del país. Don Warner Jiménez, diputado de Liberación Nacional, ¿es este el camino que ustedes esperan que sigan las universidades públicas, específicamente en la comisión especial que analiza el tema del FES aquí en la Asamblea Legislativa? ¿Es este el camino que ustedes esperan o esperarían que tomaran las universidades públicas de buscar recursos frescos por otras vías y no necesariamente vía presupuesto? Bueno, en realidad yo debo señalar que no estamos analizando ni pensando en realizarle recortes al FES, ¿verdad? Salvo las estimaciones que realice la Contraloría y el Ministerio de Hacienda en materia de regla fiscal y contención del gasto, específicamente en el título de empleo público, donde las anualidades de los funcionarios de las universidades tienen que realizar una conversión, pasar de crecimiento porcentual a crecimiento nominal, como todo el universo del aparato estatal y como el gobierno central, que es el principal agente que ya realizó estos cambios de carácter obligatorio. Pero me parece una muy buena señal. En realidad yo creo que si las demás universidades establecen un modelo, un sistema de solidaridad universitaria, donde los estudiantes que provengan de hogares con ingresos altos puedan colaborar, pues es una maravilla. Yo conozco experiencias de personas que provienen de climas educativos muy altos, donde el costo que tenía para esa familia un muchacho cuando se encontraba en un colegio privado era de alrededor de 500,000 hasta 1,000,000 de colones. Y apenas ingresó a la universidad pública, esos costos se disminuyeron en un porcentaje muy grande, más de un 50 o 70%, porque las materias son muy baratas, son muy cómodas en la universidad pública y son personas que se encuentran en estratos superiores y con ingresos superiores al 1,800,000 colones según el Estado de la Nación, que creo que hay una funcionaria que no me deja mentir de acuerdo con estas proyecciones del último informe. Bien, quédese con nosotros, de Warner Jiménez. Ya le vamos a dar la palabra a doña Marcela, pero sí nos gustaría me parece que don Luis Paulino quería hacer un comentario a propósito de decía don Warner Jiménez que ellos felicitan la iniciativa y, bueno, básicamente es universidades busquen ingresos frescos. Es correcto. ¿Esa es la posición suya, la posición del TEC? Sí, nosotros tenemos ya varios proyectos para la generación de ingresos propios, que esperamos en el mediano y largo plazo verle los frutos. Y a don Wagner, que por supuesto estoy totalmente a su disposición para conversar sobre los centros académicos en OSA, en la región Chorotega y en el Pacífico Central. ¿Cuáles son esos proyectos, si se pueden saber? Sí, hemos hecho 3 estudios de viabilidad de establecer un centro académico en
la zona sur-sur, la zona sur, pero enfocado en sur-sur. Me refería a los que para generar nuevos ingresos. Bueno, prácticamente los proyectos son parte de lo que se discutió mucho en la campaña hacia la rectoría, donde tenemos que hacer esfuerzos para duplicar la venta de servicios a través de la Fundación Tecnológica. Tenemos una infraestructura dada, tenemos una capacidad instalada y es más sencillo a través de la Fundación llevar la venta de servicios a la sociedad y con eso lograr recursos frescos. Ya a través de la Fundación estamos generando un equivalente al 2,5% del FES. Podríamos llevarlo al 4 o al 5% en el corto y mediano plazo. El segundo proyecto de interés es la investigación contratada, de manera que si logramos alianzas con el sector productivo y con las instituciones inclusive del Estado, que nos financien la investigación específica a la medida, no requiramos entonces recursos FES para investigar y sigamos haciendo lo que nos corresponde, que es investigar. La tercera es las empresas auxiliares, que gracias a la modificación del artículo 5 de la Ley Orgánica del TEC, es ahorita más fácil hacer una empresa auxiliar para trasladar productos de la investigación al sector productivo. Y la quinta son las alianzas internacionales, vía participación en rondas internacionales de proyectos, donde los fondos son muy superiores a los que podemos competir aquí a nivel país, en el MISIT o en el mismo CONARE. Marcela Román. No, muchas gracias. Yo tal vez me gustaría decir dos cosas o tres. Una es que en Costa Rica, como en todo el mundo, un estudiante en universidad, no importa qué tipo de universidad pública o privada sea, es muy caro. Y entonces solamente con financiamiento del Estado es que fundamentalmente crece la cobertura en los países y se convierte en accesible para los públicos que no provienen de familias favorecidas, digamos, por su situación económica. Entonces, yo creo que la propuesta que si entiendo bien el TEC tiene, y estoy muy segura que lo que dice el Estado de la Educación, no tiene que ver con austeridad, que no es porque no sea importante, pero no era el objetivo de esta investigación. Aquí el tema es que Costa Rica necesita crecer de manera muy importante la cobertura en educación superior, es decir, necesitamos mucho más chicos y chicas en las aulas universitarias, eso requiere dinero. ¿Cuál es el porcentaje ahorita de personas que acceden a los estudios universitarios? El informe tiene un dato que es, digamos, de gran debate en este momento, que es que más o menos desde el año 2009 no crece de manera significativa en Costa Rica la cantidad de gente que tiene acceso a la educación superior. No porque no esté creciendo la matrícula, que son cosas distintas. En el sector público sigue creciendo. En los últimos 10 años ha crecido un 45% el número de estudiantes que ingresan a las universidades públicas. Entonces no hay que confundir. Más o menos 4,5% por año, dependiendo de la universidad, con variaciones. Pero el problema es que hay otros efectos. Nosotros tenemos, como plantea el informe, una deficiencia en el país enorme en el nivel secundario, ¿verdad? Tenemos más de 53,000 chicos de 12 a 16 años que no están en las aulas de colegios en este momento. Y los que sí están, como hay problemas de calidad importantes en el resultado, digamos, del logro educativo con el que llegan a aspirar a ingresar a las universidades. Entonces las universidades tenemos ahí un reto enorme de cómo hacemos para que vaya creciendo la cantidad de personas que están cumpliendo los requisitos para ser aspirantes a ser estudiantes universitarios. Lo que dice la información es que de la población de 25 a 34 años que uno esperaría que tenga acceso a nivel universitario, apenas un 28% lo tiene en Costa Rica. Eso es un porcentaje muy bajo. El promedio en los países de la OECD está llegando al 45%. No solo tenemos una brecha muy grande en este momento, que es como de 16,5 puntos porcentuales de diferencia, sino que además hace una década era apenas 6 puntos de diferencia. Es decir, el resto de los países ha seguido creciendo en su trayectoria de cobertura y nosotros nos estancamos. Por eso decimos que hay que hacer un esfuerzo enorme, estratégico en el país para crecer en cobertura con equidad. Y con equidad es el asunto que aquí estamos discutiendo. Las universidades ya son las universidades públicas las que mayoritariamente logran brindar acceso, como es totalmente natural de esperar, a las poblaciones de más bajos ingresos, pero falta mucho camino por hacer. Sin embargo, aunque tuviéramos, no sé, llegar a plata de alguna parte y tuviéramos muchísimos fondos adicionales, tampoco vamos a recibir un montón más de gente.
porque ni la demografía ayuda, porque nuestras cortes de estudiantes en edad de entrar está disminuyendo por efecto demográfico, pero además porque tenemos un muy bajo logro en secundaria. Entonces las universidades no podemos recibir a la gente, evidentemente, que no venga con la formación previa requerida para el ingreso. Entonces los desafíos son muy grandes. Entonces tal vez decir que esta discusión sobre la posibilidad de buscar un nuevo modelo tarifario que el Instituto ha planteado, que nos parece fundamental, está relacionada con la equidad. Puede llegar más recursos, pero por esa vía no va a cambiar significativamente la cantidad de dinero que el país necesita para tener más espacios en las universidades, y las universidades necesitan más espacios para aumentar la cobertura. Entonces ahí el informe sí plantea algunas otras estrategias que podemos. Esta es la propuesta del TEC. ¿Qué se ha hablado en las otras universidades? ¿Han tenido la oportunidad de conversar con los otros rectores sobre si han pensado en propuestas similares a la que tiene el TEC en este momento? Bueno, yo sé que todas las universidades están discutiendo distintas alternativas en este momento, pero creo que no nos corresponde a nosotros, por supuesto, opinar al respecto, pero la preocupación está ahí, ¿verdad? Yo creo que aquí lo importante es como hacer el llamado de atención, si hay una vía que más allá de si va a traer muchos nuevos recursos o no, que como Luis Paulino decía, tiene un límite natural, ¿verdad? Lo que podemos trasladar a las familias, pero en todo caso sí es un asunto de que haya una contribución, digamos, más adecuada, más relacionada con la capacidad de pago, que es una preocupación fundamental. Ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a darle la palabra a don Werner Jiménez para que nos ayude con una conclusión sobre esta conversación que tenemos el día de hoy referente a esta propuesta que se está estudiando en el TEC. Don Werner. Sí, escuché con mucha atención al señor rector y también a la funcionaria del Estado de la Educación. Yo, para ampliar el estudio, recuerdo también que uno de los datos más sorprendentes y el análisis es que el FES, el Fondo Especial de la Educación Superior, del año 2010 al año 2019, creció en más de un 60%, pasó de un financiamiento de 218.000 millones a más de 539.000 millones para el año 2020 con el financiamiento para la Universidad Técnica Nacional. Es decir, ha habido más de una duplicación del financiamiento de los impuestos de los costarricenses y deuda pública para financiar las universidades, y la cobertura no creció en esos años. Entonces, ahí es donde se encuentra la principal crítica a la ampliación de la cobertura de las universidades públicas y principalmente el beneficio para las familias más pobres del país. Por tanto, el análisis del estado de la educación es luz para la comisión que evalúa el FES en la Asamblea Legislativa. Y bueno, ese dato no podía dejarlo pasar porque revela efectivamente que el destino de los recursos no precisamente se destinó para ampliar la cobertura y darle más oportunidades a los jóvenes y mayor financiamiento con las becas, sino que se derivó en otros gastos, como el gasto corriente, por ejemplo, que fue uno de los factores más atenazantes del FES. Bien, muchísimas gracias al diputado Werner Jiménez. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Sabemos que el tema va para más y por supuesto se estará discutiendo, como bien lo dijo el diputado, acá en la Asamblea Legislativa, en la comisión relacionada con el tema del FES. Muchísimas gracias a Luis Paulino Méndez, el rector del Instituto Tecnológico, y a Marcela Román, del Estado de la Educación. Muchísimas gracias, y también al diputado Werner Jiménez. Vamos a ir a un corte y regresamos con más información sobre los movimientos de huelga que se están dando el día de hoy. Ya volvemos.